Bienvenidos al quinto encuentro global de Un Curso de Milagros España 2025, a celebrarse físicamente, presencialmente y también online los días 20 y 21 de septiembre de este año. Sean todos bienvenidos también a los workshops pre-encuentro, donde estamos conociendo y saboreando la vivencia de cada uno de los maestros, de cada uno de los expositores que van a estar con nosotros en esos días. Hoy tenemos al maestro Gustavo Ortiz, el cual tuvo ya su presentación el martes 16 de mayo. Si quieren saber algo más de Gustavo Ortiz, pueden verlo en el canal de YouTube del Encuentro Global, UCDM, y también en el área de grabaciones en nuestra página web ucdm.org. En el área de grabaciones están todos los workshops que ya han pasado. El maestro Gustavo lo tuvo el 16 de mayo. Hoy nos va a hablar de un tema de contenido de un curso de milagros, pero sobre todo cómo se vive a diario. Maestro, su tema de hoy dice la trampa que vivimos a diario, la trampa de la identidad personal. Creer que somos un cuerpo a diario. Gustavo, los micrófonos son tuyos, es un honor tenerte nuevamente por aquí. Así que todo oídos y corazón para ti. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por vuestra presencia y muchas gracias por el tema. Un tema que personalmente, como decimos, no ha sido casual, forma parte de mi proceso y estoy aquí para sanar, ¿no? Estoy aquí para ser útil y como puedo ser útil sanando estas creencias, la creencia en la separación, ¿no? Entonces, la trampa de la identidad personal, creer que somos un cuerpo, en definitiva, creer la ilusión de creer que soy un cuerpo. Entonces, aunque cada uno de nosotros ha llegado al curso como de una manera mm, particular, con su propio guión. El guión está escrito, me encanta esa idea. Eh, la situación es la misma, ¿no? Hemos llegado a un momento en ese instante al que llegaron Helen y Bill, cuando se dijeron, tiene que haber una alternativa a esta, bueno, no sé si utilizaron la palabra locura, a esta situación, ¿no? A la situación que vivían. Entonces, doy por hecho de que aquí los que estamos reunidos en este instante, hemos vivido nuestro proceso y llegado a ese momento, ¿no? A ese instante en que una luz, como dice Jesús, ha entrado y dices, y yo pensé, tiene que haber una alternativa, porque desde pequeño, en mi sueño, al que puedo evocar mediante la memoria, desde pequeño vivía en la locura, en la ambigüedad, por un lado, desear que el mundo fuera el mundo ideal, un mundo un mundo coherente, un mundo feliz, y por otro lado, yo ponía todas las trampas para no poder experimentarlo, ¿no? Y fue después de todo un proceso de experiencias, ¿no? Buscando llegar a experimentar ese mundo ideal que Jesús lo describe como el mundo real. Me llegó el curso, me llegó un curso de milagros. Y fue a partir de poder empezar el camino de este viaje sin distancia, utilizando la enseñanza de Jesús en un curso, en que pude empezar a tomar conciencia de la trampa, la trampa de la identidad personal, ¿no?
la trampa que yo mismo, con la que yo mismo estaba impidiendo la experiencia de ese, de ese anhelo, ¿no? De vivir en paz, ¿no? Y de que todos los que a mí me rodeaban también pudieran experimentar eso. Entonces, el tema de empezar a tomar conciencia de la trama no fue fácil, ni está siendo fácil en el sentido de poder ver los intentos de querer atrapar, ¿no? El intento de querer experimentar los dos mundos que dice Jesús, ¿no? Es imposible ver dos mundos, pero ese intento está todavía latente en mi mente a medida que he tomado de la mano a Jesús, he asumido mi función como maestro de Dios, a medida que voy eligiendo ese camino, el camino, ese viaje sin distancia, empiezo a ver las trampas las tentaciones. Y entonces es ahí donde estoy yo en ese proceso como maestro de Dios. Tengo toda la intención, ¿no? De recordar que soy el Hijo de Dios, que se llama despertar. Y al mismo tiempo voy pasando por ese proceso. He estado leyendo hoy las etapas del desarrollo de la confianza. Y entonces me encuentro en la etapa en la que me siento como identificado en la trampa, en la que la renuncia, es decir, he visto las trampas, he soltado muchas trampas y estoy experimentando el despertar, ¿no? Pero estoy en ese momento en el que hay ciertas trampas a las que no quiero renunciar. Y estoy ahí, ¿no? Y hoy vengo aquí a mostrarme, porque es así cuando me muestro, es cuando doy un salto, ¿no? Y me encanta, en ese sentido, la ayuda que me brindan mis hermanos, y en este caso, esta oportunidad de participar en esta conferencia, ¿no? En este workshop. Entonces, siendo honesto, es ahí donde me encuentro. Pero voy de la mano de Jesús utilizando su guía. Por ejemplo, la lección de hoy me parece, la estoy viviendo como una sublime en el sentido de la apertura de corazón que me está permitiendo sentir, ¿no? Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios, ¿no? Pronuncio eso, ¿no? Y cualquier trampa, en el instante que estoy manifestando, estoy expresando esta idea la estoy experimentando como sublime porque me abre el corazón, no hay trampa, no existe la trampa, pero vuelvo aquí al mundo y entonces puedo imaginar que veo cuerpo, puedo imaginar que tengo deseos, y puedo escuchar la voz del ego, ¿no? Una voz del ego que hoy estaba pensando en el workshop y me decía el ego, tienes que dar una conferencia sublime, tienes que impresionar a todo el mundo. Y así me venía. Entonces, esa voz la escucho, sí, la puedo escuchar, pero también puedo escuchar, yo la escucho como frases, ¿no? La voz del Espíritu Santo que me dice, confía en mí, ven aquí conmigo y yo te voy a guiar. Y eso es lo que estoy haciendo, siempre eligiendo al Espíritu Santo, aunque en algunos momentos me olvido, entro en el sueño y ahí, hasta que no tomo conciencia de que estoy entrampado, porque es una trampa, ¿eh? Entonces cuando me doy cuenta, vuelvo a escuchar a Jesús. Jesús lo siento mucho yo personalmente aquí en mi corazón y cada vez más, ¿no? Lo siento vibrar aquí.
utilizo imágenes de Jesús también que me ayudan mucho y, y así voy haciendo la andadura, ¿no? En ese sentido, las lecciones así que mm, me ayudan muchísimo, quiero recordarlas aquí, que forman parte de este soltar las creencias, ¿no? Renunciar a esas trampas a las que todavía les doy valor, ¿no? Ahí tengo trampas a las que les doy valor. A los cuerpos, por ejemplo, la adicción a los juicios, así, pum, que salen rápidos y si no estoy atento, forman una cadena de interminable de locura, ¿no? Y entonces voy a hablar de las lecciones que realmente a mí me han ayudado muchísimo en este despertar que estoy experimentando. La primera es, soy espíritu, ¿no? Espíritu soy, un santo hijo de Dios, a salvo, sano y pleno, libre para perdonar y libre para salvar al mundo. Es una lección que cambia mi estado mental. Ahora, por ejemplo, en este momento, al pronunciarla, mi mente se calma, la confianza se hace mayor y entonces puedo sentirme aquí con vuestra compañía en paz. Esa es una lección que aparece casi al principio, ¿no? Es la lección 97. Y otra lección ya que he utilizado desde hace mucho tiempo, aunque cada vez con más profundidad, es la lección 199. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y que tiene una oración cortita, pero profunda. Oigo la voz que Dios me ha dado. Y es solo esa voz la que mi mente obedece. Y estoy en la práctica diaria, ¿no? Llevo las lecciones, las que, las lecciones que comienzan el día 1 del año, y, y por lo tanto hoy estamos en esta lección, la 161. Y entonces es así como estoy deshaciendo las trampas, sobre todo la trampa de creer que soy un cuerpo. Por eso el subtítulo del workshop de hoy es fundamental, ¿no? Creer que soy un cuerpo, ¿no? Cuando me identifico con el cuerpo, ¿no? Puedo experimentar, como dice Jesús, placer y dolor, porque el cuerpo envejece y yo muchas veces tengo esos pensamientos, estoy envejeciendo, ya no tengo el cuerpo que tenía cuando era joven. Y entonces ahí es donde está mi oportunidad. Ahora, el cambio que estoy experimentando en este, disculpadme, a ver, ahora sí puedo hablar bien. En este proceso de despertar que estoy experimentando, el... ahora la idea se me ha ido. A ver, Jesús, ayúdame. Gracias. Mm, mm, sí, me ayudó. Eh, todos los pensamientos que Jesús llama los pensamientos tenebrosos, ahora se me aparecen, o yo ya les doy el valor de una oportunidad, de un valor incalculable. Es la oportunidad para entregar, la oportunidad para ir practicando el perdón hacia la aceptación de la expiación, ¿no? Entonces,
Ese es el proceso sobre el cual fundamentalmente quería hablar, mi experiencia de que el deshacimiento de la ilusión es posible, en mi experiencia, y en la medida que lo reconozco como posible en mi experiencia, es posible en la experiencia de la figura de mi sueño, ¿no? Mis hermanos, los hermanos que puedo ver aquí ahora en la pantalla, mis hermanos con los que puedo comunicarme en la vida cotidiana, ¿no? Ahora estoy compartiendo en mi casa una convivencia con una hermana del curso de milagros que pertenece a nuestra escuela, Ser en la Luz, y la convivencia con ella está siendo una oportunidad más para perdonar y siempre volver, ¿no? hacia el Espíritu Santo, siempre, siempre y en cada momento. Ahora voy a brindar por esta alegría que siento al recordar al Espíritu Santo. Entonces, las trampas del ego, las trampas del, sí, son las trampas del ego, las trampas de la identificación con el personaje se tienen que deshacer en el sentido de que estoy dispuesto a que se deshagan. Y esa es mi función como maestro. Tenemos nosotros en nuestra escuela los días sábados un día de entrega de los pensamientos privados. Esos pensamientos que yo siempre quise ocultarle a Dios y todavía los tengo. Y en esa sesión abrimos un espacio donde los hermanos que participan, las hermanas que participan, tienen la oportunidad de conectar con esos pensamientos que los reconocemos como trampas, no los llamamos trampas, les llamamos pensamientos ocultos, y abrimos ese espacio en el cual nos liberamos y reconocemos que la liberación, como nos enseña Jesús, pasa por tomar conciencia de ellos, ¿no? Tomar conciencia de cuán, como dice Jesús en la introducción, cuán grande es el obstáculo que significan en ese proceso de recordar el amor de Dios. Y tengo ahora la sensación de que con respecto a mi proceso personal, eh, ya no me queda mucho para compartir, ¿no? Entonces, sí, podría comentar y compartir acerca de, de las lecciones, ¿no? Que son para mí fundamentales, ¿no? La práctica, ¿no? La práctica de las lecciones son algo que a mí me han ayudado mucho y reconozco que al principio no encontraba, las repetía como dice Jesús, tú dilas, aunque no creas en ellas, aunque te opongas, aunque sientas que no experimentas, tú repítelas. Y en ese proceso de repetirlas a lo largo del tiempo fue cuando empecé, claro, y no hace mucho tiempo, a decir, hola, esta lección, Dios mío, ¿no? O los momentos de apertura. Entonces, tenemos sesiones todos los días la escuela, en las cuales nos reunimos para un grupo pequeño, no es muy grande, pero muy comprometido, y nos reunimos para practicar la lección del día, ¿no? Y cuanto más abierto estoy, es decir, cuanto más dispuesto estoy a despejar los obstáculos que me impiden la experiencia del amor que soy, más intensa, más, ¿cómo diríamos? Sí, más intensa es mi experiencia con cada una de las lecciones. Eso es otra experiencia que estoy viviendo en este proceso, en mi proceso de despertar, ¿no? Que la cadencia que tienen las lecciones de un curso de milagros
tienen un significado, tienen un sentido profundo, y en la medida en que voy descubriendo el sentido que tienen, voy experimentando el poder de cada una de esas lecciones, ¿no? Entonces, las primeras 50, desde luego, que han sido fundamentales en ese proceso de cambiar, de abrirme, ¿no? Prepararme para las siguientes, reconociendo que estoy metido en un lío. Estoy realmente, como dice Jesús, demente. Estoy viviendo la locura. Y entonces, a partir de ahí, al entrar en las siguientes lecciones, la 91, soy la luz del mundo, la 61, soy la luz del mundo, perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Todo ese proceso para mí ha sido fundamental, ¿no? Reconozco las trampas, pero tengo los medios, como dice Jesús, se te han dado todos los medios para recordar que estás soñando, que eres el soñador del sueño, de tu sueño, ¿no? Y eres el Hijo de Dios, ¿no? Entonces dice Jesús, creo que en el capítulo 27, ¿no? Nos dice, necesitas despertar de tu sueño de una manera suave. No dice la palabra suave, no recuerdo la palabra que dice, porque si te despertaras de golpe, el terror que sentirías sería tan enorme que saldrías corriendo, asustado de miedo. Y entonces, como estaba comentando, este proceso de ir integrando cada una de las lecciones, ¿no? Me va conduciendo a esa preparación. Lo estoy experimentando como una preparación, ¿no? Para ese despertar de la mano del Espíritu Santo, de la mano de Jesús y de la mano de todos mis hermanos, porque no hay otra cosa que uno de nosotros. Entonces, lo que estoy, a lo que estoy cada vez más y más abierto, estoy utilizando mucho el corazón físico, ¿no? Como una ayuda, ¿no? Sí, Jesús en mi corazón, Dios en mi corazón. Y la lección de hoy, ¿no? Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios, aquí en mi corazón. Y las trampas a las que le doy valor todavía, se reflejan en el miedo, aquí, en esta zona, la zona del corazón físico, ¿no? Y es lo que estoy experimentando como algo notable y que quiero compartir aquí con vosotros, mis hermanos, ¿no? Y es una apertura de corazón feliz. En este instante, por ejemplo, me abro, me expongo aquí, no hay nada que temer, ¿no? Son mis hermanos que no me van a juzgar, y entonces, siento ese alivio aquí, una alegría, y que contrasta, ¿no? Con encuentros que puedo tener con hermanos a los cuales le he dado valor de amenaza, y ahí ya tengo que estar muy atento para recordar que si hay ataque, el primero que atacó fui yo, ¿no? Tengo que volver al Espíritu Santo, que me va a decir siempre lo mejor para mí y para toda la filiación. Bueno, voy a brindar de nuevo el Espíritu Santo y por mis hermanos que me acompañan aquí. Y es así donde es en lo que estoy. Y entonces lo que me gustaría en este momento es que abrir un espacio por si alguien quiere preguntarme algo acerca de cómo yo estoy
o utilizando el curso, cómo yo me estoy experimentando en esta etapa de mi despertar, en esta etapa, como decía yo, en la que estoy resistiéndome a soltar ciertos, ciertas trampas a las que le he dado valor, ¿no? El cuerpo, la primera. Entonces, me gustaría, si es posible, Antonia, abrir ese espacio. Claro, por supuesto, por ¿Mm? supuesto. Bueno, yo te voy a preguntar algo para que los demás se animen. Gustavo, estamos hablando de la trampa de la identidad personal. em, y efectivamente, la mayor trampa es, como tú estás diciendo, creer, perdón, que somos un cuerpo. Pero, ¿sabes? Esas trampas se nos presentan a diario, porque si yo creo que soy un cuerpo, hasta que termino, el día que yo entienda que no soy un cuerpo, voy a vivir en plena, perfectamente plena, y no voy a volver a caer en la trampa. Pero las trampas se presentan y maravilloso como nos estás diciendo, cómo tú logras volver a tu verdadera identidad. Carolina también nos hablaba, busco el Espíritu Santo, llamo al Espíritu Santo, me retiro. Eso es lo que tú nos estás diciendo. Pero fíjate que cuando nosotros estamos a diario, es tan rápido, no sé, creo que a todo el mundo le pasa, porque si yo me creo un cuerpo, creo que me puedo enfermar. Y cuando me duele algo, ¿qué pasa? Creo que soy un cuerpo. Después de eso me puedo morir porque soy un cuerpo. Un cuerpo tiene que pagar cuando va al supermercado, tiene que pagar en la casa, tiene que comprar cosas. O sea, un cuerpo se supone que necesita todas esas cosas y esas son las trampas en donde caemos, porque se supone que, bueno, si yo soy Antonia, yo tengo que ocuparme de mi vida. El día que nos damos cuenta de que yo no me tengo que ocupar de mi vida, yo creo que mi padre nos dice, pida por esa boca y nos da todo, pero hasta que entendemos eso, madre mía, ¿tú cómo lo estás viviendo? Mm. Y eso lo vivo como en momentos. Hay momentos, como lo expresó Carolina, al que yo experimento como el instante santo, en ese momento de apertura, ¿no? Hay total seguridad, total confianza. No soy consciente del cuerpo en ese momento. Ahora, cuando salgo del instante santo y vuelvo al mundo, entro en la dinámica de poder sentir ataque o poder sentir un encuentro con un hermano, ¿no? Un encuentro de apertura, ¿no? Por ejemplo, con María, los estamos viviendo aquí en mucho comunicación, ¿no? El restablecimiento de la comunicación, que no es otra cosa que el restablecimiento de la comunicación con nuestro Padre, ¿no? Entonces, lo estoy viviendo de esa manera. Eh, en las sesiones, en muchos momentos, ¿no? Las sesiones, comenzar la mañana con practicando la lección del día en compañía de hermanos, ¿no? Que me permiten ver los reflejos, ¿no? Que me están mostrando dónde estoy en mi mente, qué estoy yo elucubrando para, o bien ir hacia el recuerdo de que soy espíritu, o bien para caer en trampas, ¿no? Entonces, así lo estoy viviendo en mi vida cotidiana, con, con contrastes, sí, con contrastes. Pero lo que estoy experimentando, por eso yo digo que estoy despertando, es que mm, soy mucho más consciente de que lo que Jesús nos enseña, de que tenemos los medios, lo estoy experimentando. Y entonces salgo muchísimo de los conflictos o de los enredos a los que me lleva el creer que la trampa es real, salgo con muchísima mayor rapidez en mi sueño, ¿no? Yo reconozco que lo que me dice Jesús cala en mí. Soy el soñador del sueño. Estoy soñando un sueño, ¿no? Pero Él me está conduciendo hacia el sueño feliz. Y hay momentos en que lo experimento, instantes santos, ¿no? Así lo estoy viviendo, Antonia. Gracias, muchas gracias, Gustavo. Bueno, yo abrí preguntas. ¿Alguien quiere más agregar algo?
Todavía nos quedan 20 minutos, Gustavo, de tiempo, pero tú puedes terminar el workshop cuando tú lo desees. Muy bien, muchas David. gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por lo que nos compartes, porque yo he podido comprender lo que tú has vivido con la trampa, ¿sí? Pero también he podido sentir a través del instante santo, he podido sentir la liberación de las trampas. Y fue algo maravilloso que mostró Carolina, que precisamente ella hablaba de una línea horizontal, donde había pasado, presente y futuro. Y una de las cosas que yo he aprendido y que lo pongo en práctica es precisamente Jesús nos dijo que nos liberemos de la crucifixión, es decir, tenemos que eliminar esta línea horizontal y quedar solo en la línea vertical donde nuestros pies están aquí en la tierra, pero nuestras manos están hacia Dios. Muchas gracias, Marco, Gustavo. Y bueno, seguimos adelante. Seguimos juntos Seguro. hasta el final del tiempo. Gracias, gracias, Un abrazo, hermano. Javier. Un abrazo fraternal. Gracias. Damián, ¿quieres preguntarme algo? Pues mira, estamos hablando de la trampa de la identidad personal y constantemente en los diálogos que todos establecemos, estamos hablando constantemente del cuerpo y de la entidad que todos sostenemos. Y la identidad es muy amplia, ¿no? El dinero, el cuerpo, las sensaciones y tal. A mí me gustaría que pudieras profundizar un poco más entre la relación del cuerpo y el ser que somos. Gracias. Bueno, cuando Jesús nos contesta qué es el cuerpo, primero lo describe, ¿no? Como la trampa, pero luego nos dice, el cuerpo al servicio del Espíritu Santo es santo. Es decir, en la medida en que estoy dispuesto a reconocer que la voluntad de mi Padre y la mía son una, en la medida que me pongo el cuerpo al servicio del Espíritu Santo, entonces el cuerpo se convierte en un medio de comunicación para poder extender la palabra, ¿no? Aquí, en este reflejo, en el mundo, en nuestro sueño, siempre con el único propósito, ¿no? Llegar a, a recordar de que no hubo tal cosa como cuerpos, no hubo tal cosa, que el cuerpo nunca ocurrió, ¿no? Pero como medio de comunicación al servicio del Espíritu Santo, el cuerpo cumple una función esencial en este proceso, en este viaje, repito, porque me encanta, viaje sin distancia, el viaje que realizamos en la mente, ¿no? Hacia el recuerdo de que somos el Hijo de Dios. Mm. Así, eso es lo que puedo contestarte. Mm. El cuerpo al servicio del Espíritu Santo. Mm. Gracias, gracias por la pregunta, Damián. Gracias. Caterine, veo una sonrisa
un reflejo feliz. ¿Querrías preguntarme algo? Así establecemos. Oi, vou tentar falar devagarzinho, que eu Mira tu acredito que dá para sorry, entender. perdona, Caterina, vas a tener que ver tus subtítulos para poderlo Sí, ver bien, Gustavo. Vale, vale, gracias, perdona, Caterina. voy a intentar. Tú habla lentamente, así puedo seguir yo los subtítulos. Gustavo, tem me vindo na mente que lidar com o corpo que parece que nós habitamos, né? O ser que nós não somos, o corpo, é um primeiro degrau. Ao olharmos para fora e vermos nossos irmãos, né, em outros corpos que nós sabemos que somos nós mesmos, existe uma segunda armadilha, né? Primeiro eu identifico que não sou um corpo, e depois eu olho para fora e tento fazer o mesmo exercício com os meus irmãos. Algo vem para você para dizer sobre isso? ¿Hay alguien que lo haya leído? ¿Tú, Yo te lo, Antonia? sí, yo te lo traduzco con Muchas mucho gracias. gusto. Bien. Caterina dice que tú has dicho que efectivamente nosotros tenemos que darnos cuenta que no somos un cuerpo, sino somos seres como Dios nos creó. Pero cuando vemos enfrente, nuestros hermanos también son exactamente igual a mí. Entonces, si podías decir algo sobre que mis hermanos tampoco son cuerpos. ¿Cómo veo yo a mis hermanos para no caer en la trampa? Porque la primera trampa es la mía, dice ella. La primera trampa es verme a mí como un cuerpo, pero la inmediata trampa es verme enfrente como un cuerpo. ¿Cómo vives eso? Mm, ¿Se ven? Bueno, gracias, gracias. Gracias por la pregunta, Caterine. Hace poco estudiamos una lección que dice, doy los milagros que he recibido, ¿no? Y entonces dice Jesús en esa lección, hoy tu práctica va a consistir en ver a todos tus hermanos como el Cristo, el regalo que le vas a dar, ¿no? Ellos son el Cristo, ¿no? Y entonces la práctica consistía en, cuando me encuentro contigo, ¿no? En lugar de enfocarme en tu cuerpo, llevar a la mente, ¿no? Quiero ver a mi hermana como el Cristo que es, ¿no? Mientras estemos soñando, vamos a ver cuerpos. Inclusive, dice Jesús, cuando experimentemos el mundo real, seguiremos viendo cuerpos, pero no habrá pecado, no habrá, la idea de pecado habrá desaparecido. Pero mientras tanto, mientras caminamos hacia el recuerdo del mundo real, ¿no? La práctica consiste en tener la intención, poner en la mente el anhelo de ver a mi hermano como el Cristo que es. Eso es lo que yo estoy practicando, ¿no? Porque yo reconozco mi adicción a los cuerpos como una trampa, pero ya sé que es una trampa. Ahora el paso siguiente es seguir a Jesús. Y Jesús me dice, ven por aquí, practica esto. No importa que sigas viendo como si fuera un cuerpo, tú practica, persiste, ven conmigo. ¿Te contesto? ¿Te he contestado? ¿Sí? Caterine, eres el Cristo. ¿Quién eres tú sino el Cristo en ti? ¿Quién eres tú sino el Hijo de Dios? Gracias, gracias, gracias. Gracias por la pregunta. Maravilloso, maestro, como cada pregunta, Gustavo, en este caso, es para reafirmarte a ti mismo. ¿Lo ves? Es bellísimo. Estás sellando tu camino con todo lo que nosotros estamos preguntando, sellando tu camino y nosotros portando para que todos los que nos estén escuchando, que son reflejos nuestros, quede claro quiénes somos cada uno.
maravilla, qué Sí, bella. en nuestro sueño y en este instante somos un regalo de un Así es. precioso que ni siquiera podemos imaginar. Mm. Pero estamos aquí porque queremos recordar que somos un regalo, un reflejo de luz, la luz, somos la luz del mundo. Mm. Y entonces, en el encuentro, en la medida en que nos abrimos al instante santo, lo podemos reconocer. Gracias. A ver, Esther. Hola, Esther, Santa Hija de Dios. ¿Tienes alguna pregunta que te gustaría hacer? Creo que es para recordar la luz, ¿no? Que somos. ¿Dónde está Esther? Se me ha ido. No está. Se ha ido. He debido de dar al botón equivocado. Bueno, no tocaba. O sí, vamos a ver. Victoria, hermana. Santa Victoria. Aquí está Esther. Ah, está. ¿Dónde está Esther? Perdona, Victoria, que está entrando justo Esther. Acabamos de dar entrada. Ah, sí, gracias. Sí. Esto es para protagonizar, Esther. Eso es para protagonizar. Abre tu micro que estamos esperando. Ya está. Quería Ok, abrir el micro y me he salido de la página. O sea, ha ve lo sido que una especie de... Bueno, yo pocas preguntas puedo hacer porque yo me he asomado por un curso de milagros hace muy poco tiempo, hace cosa de unos meses. Conecté con él hace 20 años a través de una mujer en una visita de trabajo que me habló maravillas del libro y bueno, yo me lo imprimí, se lo regalé a otra amiga, también se lo imprimí con un PDF. Ella lo divulgó por Andalucía también porque estaba muy emocionada, pero era esa emoción que luego se fue quedando por ahí, ¿no? Entonces, realmente hasta ahora, hace muy poco tiempo, debido a una serie de circunstancias que han pasado en mi vida y que andaba buscando, bueno, llevo toda la vida buscando. Yo creo que todos los que estamos aquí llevamos toda la vida buscando. O sea, no hemos llegado aquí porque se nos ha ocurrido el día que encontramos el libro que estamos buscando, ¿no? Bueno, pues estaba en una fase depresiva importante, busqué ayuda, empecé a buscar diferentes caminos y dije, creo que es el momento de ponerme a estudiar el libro. Empecé a leerlo y entonces me di cuenta de lo que era. Pero hace 20 años me parecía que era un libro muy interesante que decía cosas muy sabias. Pero esa idea de que yo no era un cuerpo, y eso que estuve leyéndolo durante un par de años, no la tenía. O sea, no se me había quedado. Me quedaba con la filosofía de las cosas que contaba, pero no con esa realidad de que soy un espíritu. Sí que lo he pensado siempre, supongo que porque con esa búsqueda que haces a lo largo de la vida, pues yo sabía que yo era Dios, pero no antes, no cuando cogí el libro, ya antes sabía que era Dios y que Dios era amor, que Dios no era un ser vengativo, pero bueno, como tengo más de 20 años, pues son bastantes los años que he estado indagando, ¿no? En diferentes caminos. Ahora estás practicando las lecciones. Sí, claro, todos los días, todos los días. O sea, no pierdo un momento. La realidad es que a la hora de repetir los ejercicios, pues se me olvidan el 90% de las veces. Me he hecho un anillo con cuerda para ponérmelo en el dedo Muy y cuando me bien. acuerdo ponérmelo, me acuerdo que tengo que hacer la repetición de las lecciones, pero me perdono a mí misma y soy amable conmigo porque ya me he pasado la vida siendo no amable conmigo y sé que no voy a llegar donde quiero llegar, que es a casa, no siendo amable conmigo, porque si no soy Mm. amable conmigo no voy a ser amable con los demás y los demás son yo. Así que no soy amable muchas veces conmigo, lo cual es una estupidez profunda.
Bueno, pero que, Esther, ahora ya estás decidida. Ahora Sí, sí que sí. sí, Ah, bienvenida. sí, sí. De hecho me he dado cuenta, claro, yo estudiaba el libro sola. No se me ocurrió meterme a buscar maestros ni nada parecido y miraba cosas en internet, pero cuando me encontré con el encuentro global, fue un día que dije, bueno, venga, va. Yo me doy cuenta de que de repente parece que me cambia algo y al día siguiente estoy metida en el pozo de nuevo. Digo, yo sola no puedo estudiar esto. Y entonces me encontré con el encuentro global y hablé con mi Bueno, querida Antonia. Antonia. Claro, hablé con Antonia, tal, digo, ¿y esto qué es? Pues es esto, tal, pues venga, va, pues vamos. Y la cosa cambia, es decir, tenemos tal costumbre como cuerpos de que somos seres independientes y que tenemos que sacarnos las castañas del suelo solos, porque lo Eso llevo se llama haciendo toda la vida. demencia. Eso Jesús Sí, lo llama demencia. efectivamente, Entonces, pues soy una demente desde pequeñita, porque he sido pero siempre, ahora ya tiene ahora los ya no, medios. Gracias, eso es, Esther. ahora ya no, ahora ya Muchas no. gracias. Y ahora me doy cuenta además que todo esto, yo creo mucho en la gente, siempre he creído, creo que siempre he creído mucho en la gente. Yo creo que todo el mundo es bueno, pero hay situaciones en la vida que le hacen comportarse de manera inapropiada, ¿no? Incluso para ellos mismos. Pero desde que estoy con el curso, me noto que soy mejor, que trato de sacar la parte buena que ellos no conocen de ellos mismos, ¿no sabes? Y a veces me tengo que parar y digo, bueno, para ya. Y alguno Muchas va a decir, gracias. Esther, gracias a ti. te agradezco lo que has compartido. Estoy mirando aquí el tiempo, pero muchas gracias. ¿Vas a ir al encuentro global? Bueno, nos veremos ahí. Por Nos veremos, supuesto, Fidel. nos veremos Nos ahí, veremos. Esther. Gracias. Bueno, Gracias a ti. pues muchas gracias. Entonces, Antonia, dado que hemos llegado aquí a en esa secuencia temporal, hemos llegado al momento del cierre, ¿no? Y qué puedo decir sino gracias por el regalo de la oportunidad para compartir y el regalo que han sido en este encuentro cada uno y cada una de vosotras y vosotros. Así es que dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Quiero contemplarte con los ojos de Cristo para poder reconocer, recordar mi perfecta impecabilidad. Amén. Muchas gracias. Los abrazo en mi corazón y nos vemos en el encuentro global, quienes vayáis. Y eso, y si no, hasta el final del tiempo vamos juntos. Eso está garantizado por Dios. Gracias. Muchas gracias al maestro Gustavo Ortiz. Por supuesto que todos, bueno, con el favor de Dios, en el tiempo nos vamos a ver en el encuentro global. Si no es en presencia, va a ser online. Si no te has inscrito todavía, tienes la oportunidad de inscribirte aquí en nuestra página web encuentroglobal.ucdm.org. Invitar a tus amigos, dile los beneficios que estás obteniendo. Estos workshops son totalmente gratuitos para el público, pero queremos que te vengas al encuentro global donde van a estar todos los maestros en presencia para que podamos celebrar esto una vez al año. Este año España es el país anfitrión, lo vamos a celebrar 20 y 21 de septiembre todos juntos, y este año va a ser en Málaga, en la ciudad de Torremolinos, así que te esperamos. Los workshops, Gustavo, y todos los workshops de hoy y también los anteriores van a estar grabados y se van a quedar en nuestra página web oficial, está aquí, donde dice grabaciones, y también en nuestro canal de YouTube, Encuentro Global UCDM. Visita la página, encuentra también la librería virtual donde el maestro Gustavo Ortiz y sus compañeras, sus socias de enseñanza tienen allí sus libros, así que aprovecha, entra y míralo, porque todos los maestros tenemos allí las obras, a lo mejor a un precio diferente, y te vas a enterar de mucha extensión, que no solo la voz, sino también las letras. El Espíritu Santo usa todo, como decía Gustavo.
tú le entregas tu cuerpo y él usa tu voz, todo lo que necesites, si tú se lo pones en la orden. Así que una vez más, darles las gracias a todos. Gracias, Gustavo, maestro, por la intervención de hoy. Y nos vemos todos el próximo viernes, que vamos a tener a otros 3 maestros para que podamos disfrutar con ellos y nuevos temas, porque vamos buscando mucho más sobre nosotros mismos. Gracias por estar aquí y feliz tarde para todos.